sea atenta a recibir continuamente la palabra de mi fiat, que es portador de creación, de vida y de conservación. Mis ojos han visto a tu Salvador. Lectura del Santo Evangelio, según San Lucas, capítulo 2, versículos del 22 al 40. Cumplidos los días de su purificación, según la ley de Moisés, lo llevaron a Jerusalén para presentarlo al Señor, como está escrito en la ley del Señor. Todo varón primogénito será consagrado al Señor. Y para ofrecer en sacrificio un par de tórtolas o 2 pichones, según lo ordenado en la ley del Señor. Había por entonces en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba en él. Le había sido revelado por el Espíritu Santo que no moriría antes de ver al Cristo del Señor. Movido por el Espíritu, vino al templo, y al introducir sus padres al niño Jesús para cumplir lo que la ley prescribía sobre él, lo tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: Señor, despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque mis ojos han visto tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. He aquí, este niño ha sido puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y una espada traspasará tu alma misma, para que los pensamientos de muchos corazones sean revelados. Había también una profetisa, Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser. Era de edad muy avanzada. Había vivido con su marido 7 años desde su virginidad y había permanecido viuda hasta los 84 años, sin apartarse del templo, sirviendo a Dios con ayunos y oraciones noche y día. Como llegara en aquel mismo momento, daba gloria a Dios y hablaba de él a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. En cuanto cumplieron todas las cosas ordenadas por la ley del Señor, regresaron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. El niño crecía y se fortalecía, llenándose de sabiduría, y la gracia de Dios estaba en él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio del Reino de la Voluntad Divina. Lucas 2, 22 y 25 al 26. Luz para alumbrar a las naciones. Cuando llegó el día fijado por la ley de Moisés, para la purificación, llevaron al niño a Jerusalén, para presentarlo al Señor. Y he aquí que había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Este hombre era justo y piadoso, y esperaba la consolación de Israel. Y estaba en él el Espíritu Santo. Le había sido revelado por el Espíritu Santo, que no vería la muerte, antes de haber visto al Cristo del Señor. Este querido niño sería la salvación y la ruina de muchos, y sería el blanco de las contradicciones. Ahora, habiendo llegado el término de los 40 días, el querido niño, más que nunca ahogado en su amor, quiso obedecer a la ley y presentarse al templo para ofrecerse por la salvación de cada uno. Era la divina voluntad que nos llamaba al gran sacrificio, y nosotros pronto obedecimos. Hija mía, este fiat divino, cuando encuentra la prontitud en hacer lo que Él quiere, pone a disposición de la criatura su fuerza divina, su santidad, su potencia creadora de multiplicar aquel acto, aquel sacrificio por todos y por cada uno. Pone en aquel sacrificio la monedita de valor infinito, con la cual se puede pagar y satisfacer por todos. Ahora, era la primera vez que tu mamá y San José salíamos juntos con el pequeño Jesús.
Toda la creación reconoció a su Creador y se sintieron honrados en tenerlo en medio a ellos, y poniéndose en actitud de fiesta, nos acompañaron a lo largo del camino. Llegados al templo, nos postramos y adoramos a la Majestad Suprema, y después lo pusimos en brazos del sacerdote que era Simeón, el cual lo ofreció al Eterno Padre por la salvación de todos, y mientras lo ofrecía, inspirado por Dios, reconoció al Verbo Divino y exultando de inmensa alegría, adoró y agradeció al querido niño, y después del ofrecimiento, profetizó y predijo todos mis dolores. Oh, cómo el Fiat Supremo dolorosamente hizo sentir a mi materno corazón con sonido vibrante la fatal tragedia de todas las penas que habría de sufrir mi Hijo Divino. Cada palabra era espada cortante que me atravesaba. Pero lo que más me traspasó el corazón fue el oír que este celestial infante sería no solo la salvación, sino también la ruina de muchos y el blanco de las contradicciones. ¡Qué pena! ¡Qué dolor! Si el querer divino no me hubiera sostenido, habría muerto al instante de puro dolor. En cambio, me dio vida para comenzar a formar en mí el reino de los dolores en el reino de su misma divina voluntad. Así que, con el derecho de madre que tenía sobre todos, adquirí también el derecho de madre y reina de todos los dolores. Oh, sí, con mis dolores adquirí la monedita para pagar las deudas de mis hijos y también de los hijos ingratos. Ahora, hija mía, tú debes saber que por la luz de la divina voluntad que en mí reinaba, ya conocía todos los dolores que debían tocarme, y más de aquellos que me dijo el santo profeta. Más bien puedo decir que me profetizó los dolores que me vendrían de la parte externa, pero de los dolores internos que más me habrían traspasado, de las penas internas entre mi hijo y yo, no me dijo nada. Pero con todo y esto, en aquel momento tan solemne del ofrecimiento de mi hijo, al oírmelos repetir, me sentí de tal manera traspasada que me sangró el corazón y se abrieron nuevas venas de dolores y desgarros profundos en mi alma. Ahora escucha a tu mamá. En tus penas, en los encuentros dolorosos que también a ti no te faltan, cuando sepas que el querer divino quiere algún sacrificio de ti, está pronta. No te abatas, sino que repite rápidamente el querido y dulce fiat, o sea, lo que quieras tú, lo quiero yo. Y con amor heroico, haz que el querer divino tome su puesto real en tus penas, para que te las convierta en moneditas de infinito valor con las cuales podrás pagar tus deudas, incluso aquellas de tus hermanos, para rescatarlos de la esclavitud de la voluntad humana, para hacerlos entrar como hijos libres en el reino del fiat divino. Porque tú debes saber que el querer divino agradece tanto el sacrificio por el querido de la criatura, que le cede sus derechos divinos y la constituye reina del sacrificio y del bien que surgirá en medio a las criaturas.
Lucas 2, 22 a 24. Cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, según la ley de Moisés, llevaron a Jesús a Jerusalén, para presentarle al Señor, como está escrito en la ley del Señor. Todo varón primogénito será consagrado al Señor, y para ofrecer en sacrificio, un par de tórtolas, o 2 pichones, conforme a lo que se dice en la ley del Señor. Los actos hechos en la divina voluntad entran en el ámbito de la eternidad y tienen supremacía sobre los actos humanos. Los actos hechos en mi voluntad son siempre los que tienen la primacía sobre todos y tienen la supremacía sobre todo, porque habiendo sido hechos en mi voluntad, entran en el ámbito de la eternidad y tomando ahí los primeros puestos, dejan atrás a todos los actos humanos, corriendo siempre ellos adelante. En nada influye que hayan sido hechos antes o después, si en una época o en otra, si pequeños o grandes. Basta que hayan sido hechos en mi voluntad para que estén siempre entre los primeros y corran adelante de todos los actos humanos. Una semejanza es el aceite puesto junto con otros comestibles. Aunque estos fueran de más valor o de oro o de plata, o alimentos de mayor sustancia, todos quedan por debajo y el aceite permanece encima, jamás queda por abajo, aunque fuera una mínima cantidad. Con su espejito de luz parece que dice: yo estoy aquí para ser primero sobre todo. No me hago común con las otras cosas, ni me mezclo con ellas. Así los actos hechos en mi querer, como son hechos en mi voluntad, se vuelven luz, pero luz atada, fundida con la luz eterna. Por eso no se mezclan con los actos humanos. Más bien, tienen la virtud de hacer cambiar los actos humanos en divinos. Por eso, todo dejan atrás y son los primeros entre todo. Lucas 2, 29 a 30. Ahora, Señor, despide a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación. De los escritos de la sierva de Dios, Luisa Picarreta, volumen 28, capítulo 20. Todas las verdades creadas están veladas. Solo en el cielo todo está develado. Condiciones necesarias y trabajo que se requiere para conocer las verdades. Hija mía, todas las cosas acá abajo, tanto en el orden sobrenatural como en el orden natural, todas están veladas. Solo en el cielo están develadas, porque en la patria celestial no existen velos, sino que las cosas se ven como son en sí mismas. Así que allá arriba no debe trabajar la inteligencia para comprenderlas, porque por sí mismas se muestran como son. Y si algún trabajo hay que hacer en la bienaventurada morada, si es que se puede llamar trabajo, es el de gozar y felicitarse en las cosas que sin velos ve. En cambio, acá abajo no es así. Como la naturaleza humana es espíritu y cuerpo, el velo del cuerpo
impide al alma el ver mis verdades. Los sacramentos y todas las otras cosas están veladas. Yo mismo, Verbo del Padre, tenía el velo de mi humanidad. Todas mis palabras, mi evangelio bajo formas de ejemplos y de semejanzas, y solo me comprendía quien se acercaba a escucharme con la fe en el corazón, con la humildad y con el querer conocer las verdades que yo les manifestaba para ponerlas en práctica. Haciendo esto rompían los velos que escondían mis verdades y encontraban el bien que había en ellas. Con la fe, con la humildad y con el querer conocer mis verdades, era un trabajo que hacían, y con este trabajo rompían el velo y encontraban mis verdades como son en sí mismas, y por eso quedaban atados a mí y con el bien que contenían mis verdades. Otros que no hacían este trabajo tocaban el velo de mis verdades, no el fruto que había dentro. Por eso quedaban en ayunas. De ellas no entendían nada y dándome la espalda se alejaban de mí. Así son mis verdades que yo con tanto amor te he manifestado sobre mi divina voluntad, para hacer que resplandezcan como soles develados. ¿Cuáles son? Deben hacer su trabajo, el camino para tocarlas, que es la fe. Deben desear quererlas conocer, rogar y humillar su inteligencia para abrirla, para hacer entrar en ellos el bien y la vida de mis verdades. Si esto hacen, romperán el velo y las encontrarán más que refulgente sol. De otra manera, quedarán ciegos, y yo les repetiré el dicho del Evangelio. Tenéis ojos y no miráis, oídos y no escucháis, lengua y sois mudos. Mira, también en el orden natural todas las cosas están veladas. Las frutas tienen el velo de la cáscara. ¿Quién tiene el bien de comerlas? ¿Quién hace el trabajo de acercarse al árbol, de cogerlo, de quitar la cáscara que esconde el fruto? Este gusta y hace del fruto deseado su alimento. Los campos están velados de paja. ¿Quién toma el bien que aquella paja esconde? Quien los despoja de aquella paja tiene el bien de tomar el grano para formar el pan, para hacer de él su alimento cotidiano. En suma, todas las cosas tienen acá abajo el velo que las cubre, para dar al hombre el trabajo y la voluntad, el amor de poseerlas y gustarlas. Ahora, mis verdades superan el gran medio de las cosas naturales y se presentan a la criatura como nobles reinas veladas en acto de darse a ellas, pero quieren su trabajo, quieren que acerquen los pasos de su voluntad a ellas para conocerlas, poseerlas y amarlas. Condiciones necesarias para romper el velo que las esconden. Una vez roto el velo, con su luz se hacen camino por ellas mismas, dándose en posesión de quien las ha buscado. Esta es la razón por la que quien lee las verdades sobre mi divina voluntad y hacen ver que no comprenden lo que leen, es más, a veces se confunden. Es porque falta la verdadera voluntad
de quererlas conocer. Se puede decir que falta el trabajo para conocerlas. Y sin trabajo no se adquiere nada, ni merecen tanto bien. Y yo con justicia les niego lo que abundantemente doy a los humildes y que suspiran el gran bien de la luz de mis verdades. Lucas 2, 39 a 40. Así que cumplieron todas las cosas, según la ley del Señor, volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. El niño crecía, y se fortalecía, llenándose de sabiduría, y la gracia de Dios estaba sobre él. Nazaret, símbolo y realidad del reino del fiat divino. Ahora, hija querida, escúchame. En esta casa de Nazaret fue formado en tu mamá y en la humanidad de mi hijo el reino de la divina voluntad, para hacer don de él a la familia humana cuando se hubieran dispuesto a recibir el bien de este reino. Y si bien mi hijo era rey y yo reina, pero éramos rey y reina sin pueblo. Nuestro reino, si bien podía encerrar a todos y dar vida a todos, estaba desierto, porque se requería primero la redención para preparar y disponer al hombre a venir a este reino tan santo. Mucho más que siendo poseído por mí y por mi hijo, que pertenecíamos según el orden humano a la familia humana y en virtud del fiat divino y del verbo encarnado a la familia divina, las criaturas recibían el derecho de entrar en este reino y la divinidad cedía el derecho y dejaba las puertas abiertas a quien quisiera entrar. Así que nuestra vida oculta durante tantos años sirvió para preparar el reino de la divina voluntad a las criaturas. Por esto quiero hacerte conocer lo que obró en mí, este fiat supremo, a fin de que olvides tu voluntad y dando la mano a tu madre, te pueda conducir a los bienes que con tanto amor te he preparado. Nosotros continuábamos nuestra vida en la quietud de la casita de Nazaret y mi querido hijo crecía en gracia y en sabiduría. Él era atractivo por la dulzura y por la suavidad de su voz, por el dulce encanto de sus ojos, por la amabilidad de toda su persona. Sí, mi hijo era en verdad bello, sumamente bello. Palabras de la Santísima Virgen en el día 25, consignadas en el libro La Reina del Cielo en el reino de la Divina Voluntad. Lucas 2, 35. Y a ti misma, una espada te atravesará el corazón.
7 dolores de la Madre Celestial. Todos pueden participar en los méritos y en los bienes que fructificaron de los dolores de mi Madre. Quien anticipadamente se pone en las manos de la providencia, ofreciéndose a sufrir cualquier tipo de penas, miserias, enfermedades, calumnias y todo lo que el Señor disponga sobre ella, viene a participar del primer dolor de la profecía de Simeón. Quien actualmente se encuentra en los sufrimientos y está resignado y está más estrechado conmigo, no me ofende, y como si me salvara de las manos de Herodes y sano y salvo, me custodia en el Egipto de su corazón, participa del segundo dolor. Quien se encuentra abatido de ánimo, árido y privado de mi presencia, y está firme y fiel a sus acostumbrados ejercicios, es más, busca la ocasión de amarme y buscarme más sin cansarse. Viene a participar de los méritos y bienes que adquirió mi Madre en el extravío. Quien en cualquier ocasión que se encuentre, especialmente de verme ofendido gravemente, despreciado, pisoteado, y busca repararme, compadecerme y rogar por aquellos mismos que me ofenden, es como si encontrara en aquella alma a mi misma mamá, que si hubiera podido me hubiera liberado de mis enemigos, y participa en el cuarto dolor. Quien crucifica sus sentidos por amor de mi crucifixión y trata de copiar en sí las virtudes de mi crucifixión, participa del quinto. Quien está en continua actitud de adorar, de besar mis llagas, de reparaciones, de agradecimientos y más, a nombre de todo el género humano, es como si me tuviera en sus brazos, como me tuvo mi madre cuando fui depuesto de la cruz, y participa del sexto dolor. Quien se mantiene en mi gracia y me corresponde, y no da a ningún otro albergue en el propio corazón sino a mí solo. Es como si me sepultara en el centro del corazón y participa en el séptimo. De los escritos de la sierva de Dios Luisa Picarreta, volumen 19, capítulo 36, párrafo 4. Pequeña hija mía, lo dices tú misma, cuánto es necesario el conocimiento. Si es necesario para ti, mucho más para los demás. Ahora, tú debes saber que para formar el reino de la redención, aquellos que se distinguieron más en el sufrir fue mi mamá. Y si bien ella aparentemente no sufrió ninguna pena que conocieran las otras criaturas, con excepción de mi muerte que fue conocida por todos y que fue para su materno corazón el golpe fatal y más desgarrador, más que cualquier muerte dolorosísima. Pero como ella poseía la unidad de la luz de mi querer, esta luz llevaba a su corazón traspasado
no solo las 7 espadas que dice la Iglesia, sino todas las espadas, las lanzas, los pinchazos de todas las culpas y penas de las criaturas, que martirizaban en modo desgarrador su materno corazón. Pero esto es nada. Esta luz le llevaba todas mis penas, mis humillaciones, mis aflicciones, mis espinas, mis clavos, las penas más íntimas de mi corazón. El corazón de mi mamá era el verdadero sol, que mientras se ve solo luz, esta luz contiene todos los bienes y efectos que recibe y posee la tierra. Así que se puede decir que la tierra está encerrada en el sol. Así la soberana reina se veía solamente su persona, pero la luz de mi supremo querer encerraba en ella todas las penas posibles e imaginables. Y por cuanto más íntimas y desconocidas estas penas, tanto más estimables y más potentes sobre el corazón divino para impetrar el suspirado Redentor. Y más que luz solar, descendían en los corazones de las criaturas para conquistarlas y atarlas en el reino de la redención. Así que la Iglesia, de las penas de la celestial soberana, conoce tan poco, que se puede decir que son solo las penas aparentes, y por eso da el número de 7 espadas. Pero si conociera que su materno corazón era el refugio, el depósito de todas las penas, que la luz de mi voluntad todo le llevaba y nada le ahorraba, no habría dicho 7 espadas, sino millones de espadas, mucho más que siendo penas íntimas. Solo Dios conoce la intensidad del dolor de ellas, y por eso con derecho fue constituida reina de los mártires y de todos los dolores. Las criaturas saben dar el peso, el valor a las penas externas, pero de las internas no atinan a darles el justo valor. Ahora, para formar en mi mamá primero el reino de mi voluntad y después el de la redención, no eran necesarias tantas penas, porque no teniendo culpas, la herencia de las penas no era para ella. Su herencia era el reino de mi voluntad. Pero para dar el reino de la redención a las criaturas, debió sujetarse a tantas penas. Así que los frutos de la redención fueron madurados en el reino de mi voluntad, poseído por mí y por mi mamá. No hay cosa bella, buena y útil que no salga de mi voluntad. No fue uno el máximo sacrificio de mi mamá, sino fueron tales y tantos por cuantos dolores, penas, circunstancias y encuentros
fue expuesta su existencia y la mía. Las penas en ella siempre eran duplicadas, porque mis penas eran más que penas suyas, y además mi sabiduría no cambió nunca dirección con mi mamá. En cada pena que debía tocarle, yo le preguntaba siempre si quería aceptarlas, para oírme repetir por ella aquel fiat en cada pena, en cada circunstancia y aún en cada latido. Aquel fiat me sonaba tan dulce, tan suave y armonioso, que lo quería oír repetir a cada instante de su vida. Y por eso le preguntaba siempre: mamá, ¿quieres hacer esto? ¿Quieres sufrir esta pena? Y a ella mi fiat le llevaba a los mares de bienes que contiene y le hacía entender la inmensidad de la pena que aceptaba. Y este entender con luz divina lo que paso a paso debía sufrir, le daba tal martirio que supera infinitamente a la lucha que sufren las criaturas. Porque faltando en ella el germen de la culpa, faltaba el germen de la lucha, y mi voluntad debía encontrar otro medio para hacer que no fuese menor que las otras criaturas en el sufrir, porque debiendo adquirir con justicia el derecho de reina de los dolores, debía superar a todas las criaturas juntas en las penas. ¿Cuántas veces no lo has sentido tú misma, que mientras no sentías ninguna lucha, mi querer haciéndote entender las penas a las cuales te sometía, tú quedabas petrificada por la fuerza del dolor, y mientras quedabas destrozada en la pena, tú eras la pequeña corderita en mis brazos, pronta a aceptar otras penas a las cuales mi querer te quería sometida? Ah, ¿no sufrías tú más que con la misma lucha? La lucha es señal de pasiones vehementes, mientras que mi voluntad, si lleva el dolor al mismo tiempo, da la intrepidez, y con el conocimiento de la intensidad de la pena, le da tal mérito que solo una voluntad divina puede dar. Por eso, como hago contigo, que en cada cosa que quiero de ti, primero te pregunto si quieres, si aceptas, así hacía con mi mamá, a fin de que el sacrificio sea siempre nuevo y me dé la ocasión de conversar con la criatura, de entretenerme con ella, y que mi querer tenga su campo de acción divino en la voluntad humana. No fueron los dolores los que constituyeron reina a mi mamá y la hicieron refulgir de tanta gloria, sino mi fiat omnipotente. ¿Quiénes serán las almas en las cuales pueda reflejar los reflejos de mis dolores y de mi misma vida? Aquellas que tendrán por vida mi fiat. Volumen 15, capítulo 11 de los escritos de la sierva de Dios Luisa Picarreta.
Estaba pensando en los dolores de mi mamá celestial y mi amable Jesús, moviéndose en mi interior, me ha dicho: hija mía, el primer rey de los dolores fui yo, y siendo yo hombre y Dios, debía concentrar todo en mí para tener el primado sobre todo, aún sobre los mismos dolores. Los dolores de mi mamá no eran otra cosa que los reflejos de los míos, que reflejándose en ella le participaban todos mis dolores, que traspasándola la llenaron de tal amargura y pena de sentirse morir a cada reflejo de mis dolores, pero el amor la sostenía y le daba de nuevo la vida. Por eso, no solo por honor, sino con derecho de justicia, fue la primera reina del inmenso mar de sus dolores. Mientras esto decía, me parecía ver a mi mamá frente a Jesús. Y todo lo que contenía Jesús, los dolores y los traspasos de ese corazón santísimo, se reflejaban en el corazón de la dolorosa reina, y por cada uno de los reflejos se formaban tantas espadas en el corazón de la traspasada mamá, y estas espadas eran selladas por un fiat de luz, en la cual ella quedaba rodeada en medio a tantos fiat de luz fulgidísima que le daban tanta gloria que faltan las palabras para narrarla. Entonces Jesús ha continuado diciéndome: no fueron los dolores los que constituyeron reina a mi mamá y la hicieron refulgir de tanta gloria, sino mi fiat omnipotente, el cual entrelazaba cada acto y dolor suyo y se constituía vida de cada dolor. Así que mi fiat era el acto primero que formaba la espada, dándole la intensidad del dolor que quería. Mi fiat podía poner en aquel corazón traspasado cuantos dolores quería, agregar heridas a heridas, penas sobre penas, sin la sombra de la mínima resistencia. Es más, se sentía honrada de que mi fiat se constituía vida aún de un solo latido, y mi fiat le dio la gloria completa y la constituyó verdadera y legítima reina. Ahora, ¿quiénes serán las almas en las cuales pueda reflejar los reflejos de mis dolores y de mi misma vida? Aquellas que tendrán por vida mi fiat. Este fiat absorberá en ellas mis reflejos, y yo seré magnánimo en participar lo que mi querer obra en mí. Por eso en mi voluntad espero a las almas, para darles el verdadero dominio y la gloria completa de cada acto y pena que puedan sufrir. Fuera de mi voluntad, el obrar y el sufrir, yo no lo reconozco. Podría decir: no tengo que darte. ¿Cuál es la voluntad que te ha animado en el hacer y en sufrir esto? De ella has de recompensar. Muchas veces el hacer el bien, el sufrir, sin que mi voluntad entre en medio, pueden ser míseras esclavitudes
que degeneran en pasiones, mientras que solo mi querer da el verdadero dominio, las verdaderas virtudes, la verdadera gloria de transformar lo humano en divino. Lucas 2, 37 a 38. Y permaneció viuda hasta los 84 años, no se apartaba del templo, sirviendo a Dios noche y día, en ayunos y oraciones. Como se presentase en aquella misma hora, alababa a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. En quien vive en la divina voluntad, Jesús quiere encontrar todo en ella y la quiere encontrar en todos. Dios quiere encontrar en nuestro amor el amor de sus obras, el escondite de su vida. De los escritos de la sierva de Dios Luisa Picarreta, volumen 35, capítulo 44, párrafo 5. Hija mía, he aquí por qué sentimos en nuestro amor una necesidad extrema de que las criaturas nos conozcan y conozcan nuestras obras. Si no nos conocen, quedamos como apartados de ellas, mientras que vivimos dentro y fuera de ellas, y mientras estamos al día de lo que hacen y piensan, amándolas en cada acto de ellas. No solo no nos aman, sino que ni siquiera nos reconocen. ¡Qué dolor! Si no nos reconocen, el amor no surge. Y si falta el amor, no tenemos dónde apoyar nuestras obras, ni nuestro amor encuentra un refugio donde desahogarse y alojarse. Todo queda como suspendido. Por eso queremos encontrar en nuestras obras el te amo de la criatura. Y amándola con nuestra potencia podemos apoyar nuestras obras más grandes. Y oh, ¿cómo quedamos contentos al encontrar el pequeño te amo de ellas por apoyo de nuestras obras? Obrar y no encontrar dónde apoyar estas obras es un dolor para nosotros. Parece que nos falta la vida de nuestro amor. Nuestro amor obrante viene reprimido, sofocado. Poder hacer y no hacer. Y solo porque la criatura ingrata ni nos reconoce ni nos ama. Y como todas nuestras obras están dirigidas a beneficio de las criaturas, no pudiéndolas dar porque faltando el conocimiento y el amor, falta el espacio donde poder poner nuestras obras. Es por eso que nos atan los brazos y nos ponen en la inutilidad y además, ¿en qué aprovecharía obrar si no encontramos quien las quiera recibir? Es más, tú debes saber que antes de obrar, miramos quién las debe conocer, recibir y amar, y después obramos. Mi misma humanidad no hacía ningún acto si antes no encontraba a quien debía amar y dar aquel acto. Y aun cuando no encontrase quien la recibiera, entonces yo miraba los siglos y dirigía mi acto a quien lo habría amado, conocido y recibido, tanto que a un niño recién nacido yo lloraba, y aquellas mis lágrimas eran dirigidas a quien debía compungirse, dolerse de sus pecados y lavarse para readquirir la vida de la gracia. Si caminaba, mis pasos eran ya dirigidos a aquellos que debían caminar el camino del bien, como fuerza y guía de su camino. No hubo obra que hice, palabra que dije,
pena que sufrí, en la cual no haya buscado las obras de las criaturas por apoyo de las mías, mi palabra para apoyarla en las palabras de ellas. Mis penas buscaban el apoyo en sus penas, para dar el bien que contenía lo que yo hacía. Era mi pasión de amor, que no me dejaba hacer otra cosa sino lo que podía ser útil para mis hijos. Y es esta una de las razones más potentes por las que quiero que se viva en mi querer, porque solo entonces todas mis obras, la creación, la redención, aún un suspiro mío, encontrarán dónde apoyarse para hacerse obras de sus obras, penas de sus penas, pasos de sus pasos, vida de su vida. Y entonces todo lo que he hecho y sufrido se cambiará en gloria y victoria para abatir a todos los enemigos y llamar en medio de las criaturas el orden, la armonía, la paz, la celestial sonrisa de la patria celestial. Lucas 2, 40. El niño iba creciendo y se fortalecía, lleno de sabiduría, y la gracia de Dios estaba con él. ¿Y tú no quieres seguir mi crecimiento y tu vuelo en mi voluntad? De los escritos de la sierva de Dios Luisa Picarreta, volumen 16, capítulo 31, párrafo 3. Continúa viviendo como empastada en mi voluntad, a fin de que ensanches los confines de tu voluntad humana en la mía. Mira, también mi humanidad fue pequeña y fue creciendo como empastada con la divina voluntad, de modo que conforme crecía, así mi voluntad humana, viviendo junto con la divina, agrandaba sus confines en la del Eterno y preparaba la redención y el fiat voluntas tua como en el cielo, así en la tierra. ¿Y tú no quieres seguir mi crecimiento y tu vuelo en mi voluntad? Mi voluntad no solo es vida, sino es aire del alma. Y si falta el aire a la vida, la naturaleza comienza a declinar. El respiro es dificultoso. El corazón es obstruido en su latir. La circulación de la sangre es irregular. La inteligencia queda aturdida. El ojo casi ciego. La voz apagada. Las fuerzas perdidas. ¿Qué cosa es lo que provoca tanto desorden en la vida humana? La falta del aire. Así que un aire balsámico puede restituir el orden, el vigor a la naturaleza. Y esto lo hace la propia voluntad, que como aire malo pone el desorden, la irregularidad, la debilidad y la declinación a lo que es bien en el alma. Y si no se ayuda con el aire celestial de mi voluntad, que todo hace resurgir, fortifica, ordena, santifica, la vida humana será una vida casi muerta, desordenada y en el declive del mal.
De los escritos de la sierva de Dios Luisa Picarreta, volumen 13, capítulo 17. Cada vez que el alma hace sus actos en la divina voluntad, así crece siempre más en santidad. Hija mía, cada vez que el alma hace sus actos en mi voluntad, crece siempre más ante mí en sabiduría, en bondad, potencia y belleza, porque conforme va repitiendo los actos en mi voluntad, tantos bocados toma de sabiduría, de bondad, etc. Y el alma crece de aquel alimento del cual se alimenta. Por eso de mí está escrito en el Santo Evangelio que crecía en sabiduría ante Dios y ante los hombres. Como Dios no podía ni crecer ni decrecer. Mi crecer no era otra cosa que mi humanidad, que conforme crecía en los años, venía a multiplicar mis actos en el querer supremo. Y un acto de más que hacía era un crecer de más en la sabiduría de mi Padre Celestial. Y era tan verdadero mi crecimiento que aún las criaturas lo notaban. Cada acto mío corría en el mar inmenso de la voluntad divina y conforme obraba, me nutría de este alimento celestial. Sería demasiado extenso el decirte los mares de sabiduría, de bondad, de belleza, de potencia que recibía mi humanidad en cada acto de más que hacía. Así le sucede al alma. Hija mía, la santidad en mi voluntad crece a cada instante. No hay cosa que se escape del crecer y que el alma no pueda hacer correr en el mar infinito de mi voluntad. Las cosas más indiferentes, el sueño, el alimento, el trabajo, etc., pueden entrar en mi querer y tomar en él su puesto de honor como obras de mi querer. Solo con que el alma lo quiera, y todas las cosas, desde las más grandes hasta las más pequeñas, pueden ser ocasiones para entrar en mi querer. Lo que no sucede con las virtudes, porque las virtudes, si se quieren ejercitar, muchas veces falta la ocasión. Si se quiere ejercitar la obediencia, se necesita a alguien que dé órdenes. Y puede suceder que por días y por semanas falte quien dé nuevas órdenes para hacerla obedecer. Y entonces, por cuanta buena voluntad tenga de obedecer, la pobre obediencia quedará ociosa. Así de la paciencia, la humildad y de todas las demás virtudes. Pues como son virtudes de este bajo mundo, se necesita a las otras criaturas para ejercitarlas. En cambio, mi voluntad es virtud de cielo y yo solo basto para tenerla a cada instante en continuo ejercicio. Para mí es fácil mantenerla tan elevada, así de noche o de día, para tenerla ejercitada en mi querer.